Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es José Iván Sarabia Quispe, soy juez especializado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Agradezco la gentil invitación del Ministerio de Justicia y estoy acá por la Comisión de Género del Poder Judicial. Vamos a tener 3 clases muy importantes en la cual vamos a analizar, vamos a reflexionar respecto a los temas, normas legales y modificaciones de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tanto en el ámbito de tutela como en el ámbito de sanción. Entonces vamos a ir viendo también algunos tipos penales que se ha ido modificando el Código Penal e ir comprendiendo por qué se modificaron, cómo lo debemos aplicar, y respecto a las normas legales que se han dado en esta emergencia sanitaria. Porque de alguna forma todos y todos sabemos que, si bien es cierto, muchos de los delitos han ido reduciéndose, por decirlo de alguna manera, aquellos que son violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, al contrario, se han mantenido o se han incrementado a razón del hacinamiento que se encuentran en los hogares, ¿no? Normalmente la gran mayoría de violencia se ha dado en los mismos hogares, porque se cruzan, digamos, en la convivencia con el agresor o agresora, o agresores y agresoras, y bueno, eso se ha convertido en situaciones potenciales de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, que lo vamos a tocar el día de hoy. Muy bien, nosotros tenemos que empezar a comprender este cambio de paradigma legislativo. Ustedes, como defensores públicos de víctimas, comprenden, entiendo yo, que estas normas legales que han ido modificando el sistema jurídico tradicional en la cual estábamos nosotros acostumbrados, tanto en el sistema penal como en los procesos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. Los mismos que en el ámbito de tutela se han flexibilizado, y en el ámbito penal han tenido que prácticamente, desde mi punto de vista, es como una subespecialidad dentro del marco del derecho penal, como siempre lo he ido mencionando en las conferencias y capacitaciones y cursos que he estado dictando. Entonces tenemos que comprender que ya no estamos en un estado legal en la cual nosotros hemos sido formados con el positivismo, en la cual se debe aplicar la ley a rajatabla de manera literal, sino de que cabe una interpretación dentro del marco del Estado constitucional de derecho, conforme a las reglas o conjunto de reglas, principios y directrices que nos van a ayudar a comprender un poco más el porqué de las modificaciones normativas y cómo debemos interpretar estas normas legales dentro del marco de una interpretación sistemática. Asimismo, estamos pasando como Estado también a la convencionalidad, es decir, la interpretación en base no solo a la Constitución, sino también a las convenciones o tratados internacionales que el Perú ha ratificado. Muy bien. Así que quiero primero hablarles sobre el marco internacional, muy brevemente, pero sobre las partes importantes que me va a permitir a mí comprender los otros subtemas que tengo preparado para estas 3 clases. Muy bien. Primero, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, la CEDAW, que en adelante la vamos a llamar así para simplificar un poco y hacer más didáctico el trabajo. Muy bien, ¿por qué es importante conocer la CEDAW? Porque, si bien es cierto, esta convención nos establece de que existe como principio de derechos humanos la dignidad y el valor de todas las personas y la igualdad de los derechos de hombres y mujeres por igual, en la realidad eso no es del todo cierto, o por lo menos no se ejecuta de esa forma. Y ustedes me dirán, pero Iván, el principio de igualdad es un derecho constitucional, es un derecho fundamental que está en la Constitución. Claro que sí. El detalle es que se cumple justamente el derecho formal, el derecho juris, porque está establecida en la Constitución y está establecida en una norma. Pero de facto,
en lo material, la igualdad material, no se cumple de esa forma, no se cumple, hay deficiencia. Y siempre señalo algunos ejemplos, dentro de ellos establezco conjuntamente con los abogados, yo soy abogado, y busco y me caso con una mujer que también es abogada. Vamos a poner ese ejemplo para poderlo idealizar en nuestra situación. Pueden ser muchos ejemplos, pero para sentirlos nosotros mismos, ya que estamos en la carrera que nos involucra. Y entonces decidimos casarnos y al poco tiempo tenemos un hijo o una hija, pero se presenta la oportunidad de estudiar una maestría. Y entre los dos conversamos y decimos, bueno, ¿y quién estudia la maestría? ¿Quién podría llevar la maestría ahorita? Y dicen, bueno, pero los chicos están pequeños, o el niño o niña está pequeño. ¿Qué te parece si tú que eres mujer y que está en la situación de lactancia y de la formación, tú lo puedes ver mejor a los niños, y yo estudio la maestría y posteriormente ya tú llevas la maestría? Y efectivamente así sucede. Posteriormente, vuelven a tener otro hijo o hija y se presenta la oportunidad del doctorado y viene a ser la misma situación. Y de ahí viene una convocatoria de la Junta Nacional de Justicia para ser magistrado o magistrada, o en el mismo Ministerio de Justicia para ser defensor público. Y ambos se presentan. ¿Quiénes estarían en mejores condiciones para poder cubrir la plaza? Por lo menos curricularmente estaría en mejor condición el varón. Y su situación de la mujer, por su condición de mujer, por su condición de tal, no le permitiría, o sería mucho más difícil llegar a ocupar esa plaza, ¿correcto? Ahora bien, si la mujer estudiaría maestría y doctorado en ese mismo ejemplo, en ese contexto de estereotipos por parte de su pareja, diríamos que sería más difícil porque tendría que cuidar a los hijos y estudiar a la vez. Porque en esa circunstancia su pareja no comprende, no entiende que las responsabilidades parentales son de ambos. Entonces, en la realidad, nuestra sociedad discrimina o las mujeres sufren tipos de discriminación más allá de que la norma diga, la norma constitucional diga de que hay un principio de igualdad entre hombres y mujeres, ¿correcto? Entonces, por eso es imprescindible que los estados partes protejan los derechos en todos los niveles respecto de las mujeres. Y para eso tiene que buscar la eliminación de toda forma de discriminación, pero también tomar medidas concretas. ¿Qué es tomar medidas concretas? Políticas de estados, ¿no? El Estado peruano tiene muchas políticas de cambios y modificaciones que en el tiempo se está tratando de afianzar y hacer cumplir, como la currícula escolar, por ejemplo, ¿no? Que tanto debate también ha conllevado si es que se debe estudiar con perspectiva de género o con un enfoque de género también, que tuvo que llegar en un caso hasta la Corte Suprema de la República. Y tanto es así que la Corte Suprema de la República tampoco se puso de acuerdo y tuvieron que llamar a otros vocales supremos para que puedan completar los votos y tomar una decisión final, porque la Corte Suprema, igual que el Tribunal Constitucional, son el reflejo de nuestra misma sociedad, ¿correcto? Y también señala que hay que cambiar la legislación vigente para tal fin. O sea, cambiar las normas laborales, las normas civiles, las normas penales, de educación, de salud, ¿no? Que puedan coadyuvar a que esa discriminación que existe hacia las mujeres por los estereotipos que tenemos arraigados en nuestra sociedad vayan cambiando, que vayan disminuyendo. Muy bien. Y también tenemos en el marco internacional la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta convención que señala partes muy importantísimas, ¿no? Sobre la violencia contra la mujer, cuando indica que constituye una violación a los derechos humanos. ¿Y por qué es importante? Porque justamente lo liga a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana ha establecido muy bien, y yo estoy acorde con ello, de que si bien es cierto, ellos ven vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos en el marco de la Convención Americana, pero
al ser violación de derechos humanos la violencia contra la mujer, estas convenciones son parte del corpus juris de la Convención Americana y por lo tanto jueces, fiscales, defensores públicos y cualquier funcionario que contravenga o violente estos derechos puede determinar su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya ha sucedido con muchos países, incluyendo el Perú. Pero ¿qué otras cosas importantes dice esta convención? Da una definición de la violencia contra la mujer en el sentido de cualquier acción o conducta basada en su género. Y hay que tenerlo en cuenta ese punto a razón de los temas que vamos a hablar más adelante respecto a los delitos y poder entender los tipos penales. También nos dice que esa violencia basada en género es tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y eso es muy interesante, porque antes nosotros teníamos la protección hacia las mujeres, pero solamente como violencia familiar. ¿Recordarán ustedes? Por eso es que muchas veces yo señalo de que no debe considerarse como violencia familiar, porque decir violencia familiar es solamente hablar sobre la protección a la mujer o la sanción de la violencia hacia la mujer en el ámbito privado. Cuando la Convención Belén do Pará y la Ley 3036-4, que es justamente nace de esta convención, establece que también se da protección y se sanciona la violencia en el ámbito público de la mujer. Y es por eso que se sanciona el acoso, ¿correcto? El acoso callejero, el acoso sexual. También se establece el feminicidio, que se independiza del parricidio. Recordarán ustedes que antes del feminicidio se sancionaba la muerte de la mujer, pero dentro del ámbito de la familia, y luego nace el 108B, y es justamente para sancionar el hecho de la muerte de una mujer en el ámbito público y privado, en ambos, ¿correcto? Por eso que se habla de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, y hay que desterrar también ese término de solo violencia familiar, ¿correcto? Entonces, también, ¿qué nos dice la Convención Belén do Pará? Que es, así se denomina la convención por el lugar donde se realizó, en Brasil, ¿no? Y dice que hay que incluir en nuestra legislación normas penales, civiles, administrativas. Entonces, por ese motivo es que el Perú, en cumplimiento de la convención, busca sancionar todos los tipos de violencia. Vamos a ver más adelante que muchos de los casos no van a poder prosperar, pero eso lo vamos a analizar más adelante, pero busca sancionar todos los tipos de violencia. En ese sentido, se ha tratado de penalizar la violencia física, que ya la teníamos, pero se han establecido algunos agravantes por la condición de la mujer y por los integrantes del grupo familiar. Asimismo, se ha penalizado la violencia psicológica, la violencia psíquica, la violencia económica, en algunos aspectos, no en todos, la violencia sexual, también se ha dado algunos agravantes respecto. Entonces, el Perú ha tratado de cumplir con la convención y modificar las normas penales con la finalidad de que se pueda sancionar todos los hechos de violencia. Y es importante a nosotros, operadores de justicia, y ustedes como defensores públicos de víctima, que se pueda comprender y entender de que no es un capricho del legislador, ni un invento del legislador, ¿correcto? Sino que es el cumplimiento de normas internacionales que el Perú ha ratificado y que hace mucho tiempo esperaba que se modificaran estas normas. Y el Comité sobre la CEDAW ha establecido muchas, digamos que observaciones al Estado peruano respecto al cumplimiento de ello y que ya progresivamente lo estamos haciendo. Otro punto importante de la convención de la Convención Belén do Pará es que nos dice que el Estado tiene que tomar medidas jurídicas para conminar al agresor. Y es por eso que ahora, al dictar las medidas de protección, no debemos hablar sobre el cese de la violencia, o sea, que cese la violencia, la prohibición de actos de violencia, ¿no? Situaciones que no se sabe cómo se va a ejecutar. Porque la norma no dice, invite usted al agresor a que ya no realice actos de violencia o dé medidas o sanciones, digamos, no gravosas, ¿no? Sanciones no gravosas respecto a los agresores y agresoras de la violencia, sino que señala que hay que conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida o la integridad física y psicológica de las mujeres.
y por lo tanto, por eso es la gravedad de las sanciones que se han establecido y de las medidas de protección que deberían dictarse. Ahora bien, es verdad también que existe el principio de razonabilidad de la medida a imponerse y de la sanción a imponerse. Por lo tanto, el juez tendrá que ver caso por caso, ¿correcto? Pero eso no quita de que la justificación del legislador respecto a las penas que ha establecido y respecto a las medidas de protección drásticas que también se establece la 3036.4. Pero también teniendo en cuenta como operadores de justicia la razonabilidad y proporcionalidad de la medida. No es lo mismo circunstancias primarias, ¿no?, que se pueden resolver de otra forma que circunstancias muy graves que sí tendría que intervenir el derecho penal o medidas de protección mucho más severas. Vamos entrando, yo les voy a invitar a ver algunas diapositivas para que puedan tener mejor comunicación. Es importante también que nosotros sepamos la diferencia entre el ámbito de tutela y el ámbito penal. Ya estamos entrando ya un poco más a la ley 3036.4, con la finalidad de que podamos comprender cada uno de las áreas. Ustedes recordarán el famoso artículo 23 de la ley 3036.4 antes de su modificación, en la cual establecía que la medida de protección que dictaba el juez de familia, una vez que el fiscal archivaba el caso, también el juez de familia tenía que archivar el caso, ¿correcto? De igual forma, en el ámbito penal, si es que el juez penal absolvía, el juez de familia también archivaba el caso. Pero un pleno jurisdiccional nacional, en la cual tuve el gusto también de participar, se analizó este tema en el sentido de que tanto el ámbito de tutela como el ámbito penal tiene características distintas que no permitía que las medidas de protección sean efectivas, porque muchos de los casos delictivos no prosperaban y por lo tanto la medida de protección caía. Y es así que en este pleno jurisdiccional se estableció de que no vinculaba la decisión penal respecto al ámbito de tutela. En ese entonces se hablaba de etapas. ¿Y por qué se hablaba de etapas? Porque el juez de familia dictaba la medida de protección, corría traslado al fiscal penal, el fiscal penal promovía la acción penal si que correspondía y luego retornaba al juez de familia. Entonces precluía acciones, precluían etapas procesales, ¿correcto? Y se hablaba de un proceso único, un proceso unitario, que toda medida de protección tenía que terminar en una sanción. Hasta que nos dimos cuenta, bueno, ya muchos ya hablábamos sobre ese tema y otros se dieron cuenta que no iba a prosperar el artículo 23 porque las finalidades, los objetivos de ambas etapas eran distintas, por eso se convirtieron en ámbitos. ¿Y por qué son ámbitos? Porque ahora el efectivo policial puede remitir copia del informe de la investigación al juez de familia y continuar con la investigación con el fiscal penal, ¿correcto? Y no vincula ninguna, pero sigue siendo un proceso unitario porque sigue en comunicación. Igual el fiscal penal tiene que comunicar su decisión al juez de familia y el juez penal tiene que comunicar su decisión al juez de familia con la finalidad de que el juez de familia vea si es que previa audiencia concluye con la medida, cesa la medida de protección porque no hay factores de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, o varía, modifica esa medida de protección, flexibiliza un poco más la medida de protección, etcétera, etcétera, pero sin que lo vincule la decisión fiscal penal o del juzgado penal, ¿correcto? Entonces vamos a hacer esa distinción del ámbito de tutela y el ámbito penal. ¿En qué sentido? El ámbito de tutela es protector. Más allá de la duda que pueda tener el juez de familia respecto a si los hechos sucedieron o no, va a dictar las medidas de protección porque advierte factores de riesgo que puede hacer que se incremente la violencia y llegar a hechos mucho más graves del que se ha denunciado en este estadio. Pero el ámbito penal es distinto. En el ámbito penal sí se investiga. Tanto es así que en el ámbito de tutela los plazos son tan cortos porque no amerita que el juez investigue el caso sobre los hechos. El fiscal penal sí, tiene que investigar. Y acá
a diferencia de que se prefiere dictar las medidas de protección en el ámbito de tutela, en el ámbito penal está el principio de presunción de inocencia. Y por lo tanto, si no se tienen los elementos de convicción, el caso se va a archivar. Y podría ser por varios factores, entre ellos por negligencia del fiscal, cosa que debemos evitar, y mediante la capacitación, hacer que los fiscales puedan, de alguna manera, hacer una investigación con perspectiva de género, que es un tema que también toco mucho yo, que tenemos que concientizar a los fiscales que hagan investigaciones con perspectiva de género, pero también cabe la posibilidad de que no haya elementos de convicción, aunque el hecho de violencia se haya originado, no se puede acreditar o existen dudas razonables respecto a el hecho de violencia. No es fácil probar los hechos de violencia, por eso hay que preparar mucho a los fiscales y a los abogados respecto a ello. Entonces, ante toda duda, conforme a la Constitución, favorece al reo. Entonces, van a haber, hay principios muy importantes del derecho penal que en un sistema garantista como el nuestro no necesariamente prospere una denuncia. Y por eso mismo se pueda llegar a archivar. Pero eso no quita que el juez de familia también archive, porque puede continuar viendo los factores de riesgo, ¿no? Y la defensa pública tiene que entender eso en medida de que le diga al juez de familia, oiga, usted, o tenga que apelar a la resolución de cese. Si bien es cierto, el fiscal penal archivó, ya nosotros como Defensoría Pública ya agotamos, porque si bien hemos considerado que no debió archivarse, pero bueno, ya el fiscal superior decidió, es cosa decidida. Póngase que estamos en ese estadio, pero usted no puede archivar el caso porque conforme a las circunstancias que se han presentado, existen factores de riesgo, ¿no? Y no es lo mismo el ámbito penal que el ámbito de tutela, y tiene que continuar las medidas de protección. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene que estar allá con Defensoría Pública, en el ámbito de tutela, que es lo que estamos hablando ahora. El ámbito de tutela también es preventivo, porque no busca el responsable. El juez de familia no va a decir, tú eres responsable de los actos de violencia. No. Lo que va a hacer es, ¿se dicta o no se dicta medidas de protección? Porque lo que busca el juez de familia es prevenir el acto o futuros actos de violencia, ¿correcto? A cambio, en el ámbito penal sí se busca el responsable. Y dentro de esa responsabilidad, ¿no?, de culpabilidad, tiene que establecerse las garantías propias de un proceso penal, ¿no? El ámbito de tutela es urgente, amerita una respuesta urgente, porque a quien se denuncia no es a cualquiera, no es como un hecho común, un delito común, hurto, robo. Tú no conoces a tu agresor. Probablemente lo veas nuevamente en comisaría, o en fiscalía, o en la audiencia oral si es que hubiese. ¿Correcto? Pero tú no sabes quién es, no lo has vuelto a conocer, en la gran mayoría de casos. En cambio, en los delitos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, tú conoces a tu victimario o victimaria, ¿no? Tu agresor o agresora, tú la conoces porque es un miembro de la familia, porque es la persona que te sigue, es la persona que te llama, es la persona que te hostiga, es la persona que sabe tu domicilio, que sabe dónde trabajas. Entonces, ante esa situación es urgente que se dicten las medidas de protección, ¿correcto? A cambio, en el ámbito penal no busca esa urgencia, busca la sanción. Lo que busca es sancionar el acto delictivo que el fiscal ha tenido a bien investigar y que ha recabado los elementos probatorios que va a generar convicción en el juez penal para que se dicte una sanción ejemplar. Y finalmente, el ámbito de tutela es tuitivo y el ámbito penal es objetivo. ¿Y por qué es tuitivo? Porque el juez de familia siempre va a tener que buscar al objetivo de la ley. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Brindarle a la víctima libertad, ¿correcto?, de violencia durante el estadio del proceso penal. Correcto, porque si tú denuncias a una persona que está en tu casa, evidentemente esa persona va a buscar a que tú, recuerden ustedes el ciclo de la violencia, ¿no? Va a buscar a que tú llegues a la luna de miel al primer estadio. El primer estadio es justamente el clima de tensión, ¿no? Luego, cuando vienen los insultos pequeños, ¿no? Los jalones de cabello. Luego viene el estadio de la explosión, en la cual ya vienen golpes de puño, tentativas de feminicidio, humillaciones, imposiciones de estereotipos. Pero luego viene la luna de miel,
Y justo esa es la situación que el agresor y la agresora tienen para persuadir a su víctima y que ella se retracte de la diligencia, ya no, o desista de la denuncia, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, el juez de familia conoce eso y es tuitivo, ¿no? A cambio, en el ámbito penal es objetivo. Si no hay elementos de convicción, no va a prosperar el hecho penal. Y ahí va también con la prisión preventiva y la ampliación de la prisión preventiva dentro de esta emergencia sanitaria. Tenemos el derecho de salud de los imputados, correcto, respecto al COVID-19, pero también tenemos de que el Código Procesal Penal establece requisitos, elementos, presupuestos para que se dé la prisión preventiva. Y es el fiscal penal quien tiene que generar convicción al juez respecto a estos presupuestos. Y muchas veces no se cumplen los presupuestos porque esta medida cautelar es excepcional y hay que entenderlo así. Entonces, ¿qué debo hacer yo como defensa pública? Porque no cabe duda de que va a existir una situación de frustración respecto de que no prospera una prisión preventiva, ¿correcto? Muchos de los casos no va a prosperar una prisión preventiva y en otros casos, como por ejemplo situaciones muy graves como una tentativa de feminicidio, lesiones graves, ¿no? Lesiones graves seguidas de muerte o el mismo feminicidio, probablemente en esos delitos muy graves prospere una prisión preventiva bien fundamentada por el titular de la acción penal. Pero cabe la posibilidad de que no prospere en delitos menores porque, si bien es cierto, puede acreditar el fiscal de que hay razones fundadas de que sea el actor o partícipe del hecho delictivo y que la pena sea mayor a 4 años, que son los dos presupuestos primero, pero respecto al peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la prueba, que es lo más concreto o lo más complicado de acreditar en el proceso penal, puede ser que no prospere. Entonces, ahí la defensa pública, porque a veces muchos fiscales no lo realizan, tienen que aplicar el 17A. Por ejemplo, en los casos de flagrancia, en el caso de flagrancia se lleva ante el juez penal para que dicte la prisión preventiva. Entonces, en el caso de flagrancia, no prospera la medida cautelar de prisión preventiva, pero sí puede usted como defensor público decirle, señor juez, solicito en aplicación del artículo 17A de la ley 3036-4 conforme a su modificación, a que usted le dicte una medida de protección, porque probablemente el juez de familia se vaya a demorar, ¿correcto? O todavía no han llegado los actuados al juez de familia, y al juez penal se le puede pedir como medida de protección el retiro del hogar o que vaya la mujer, a la mujer o la víctima o integrante del grupo familiar a una casa de refugio temporal o alguna medida que usted considera como el retiro del arma, la confiscación del arma, ¿no? Que pueda garantizar en ese momento, ante su inminente salida en libertad de la persona imputada, pueda garantizar la integridad física, psicológica y la vida de la víctima, ¿correcto? Entonces podríamos utilizar ayudar en encontrar los elementos de convicción respecto a los presupuestos de la prisión preventiva ante el fiscal, va a ayudar, porque la defensa pública tiene que ser parte colaborador también de los elementos de convicción. Si bien es cierto, el titular de la acción penal es el fiscal, pero la defensoría puede ayudar, ¿no? En la búsqueda de esos elementos de convicción. Pero también, si es que no prospera, claro, el fiscal va a tener que apelar, ¿correcto? Probablemente apele, ya, pero hasta que apele y resuelva el superior y no esperar que el juez de familia dicte la medida de protección, sino aplicar el 17A para que sea el juez penal quien dicte la medida de protección que considere. O sea, tengo que tener mi segundo as bajo la manga. No me funciona el primero, tengo el segundo, ¿correcto? Vamos a suponer que el juez penal no le quiera dar la medida de protección, asegurarse en el juez de familia que sí lo haga. ¿Se dan cuenta? Hay posibilidades, hay que buscar todas las posibilidades. Muy bien, ya en esta diapositiva que ustedes, todos y todas, están observando, ¿no? Están observando, van a ver, y tiene que ver mucho con el decreto legislativo 1470, ¿no? Respecto a dictar las medidas en este estado de emergencia sanitaria con la finalidad de que también se proteja la salud de la víctima, pero también del victimario, ¿no? O victimaria.
Y entonces estamos en una situación de colisión de principios constitucionales. Y por eso que tenemos que ver mucho el derecho constitucional y el derecho convencional para poder resolver. Porque van a haber apelaciones en las cuales digan, oiga, estas medidas de protección que se ha dictado vulnera el derecho de defensa y el derecho a ser oído porque se está dictando sin audiencia oral. Ustedes sabrán de que la ley 3034 dice por regla que se tienen que llevar a audiencias orales y la excepción es que se prescinda de las audiencias orales según el caso, ¿correcto? En mayor proporción en riesgo severo. Pero el decreto legislativo 1470 nos dice no hay audiencia. Es más, dice, con los elementos que tengas, tú resuelves dictar las medidas de protección. Y se cuestiona mucho esa situación porque puede vulnerar el derecho de defensa y el derecho a ser oído. Pero tenemos una sentencia muy interesante. Bueno, nosotros ya promulgamos que no vulnera el derecho de defensa ni el derecho a ser oído de la persona imputada, del denunciado. ¿Y por qué? Por el mismo objeto de las medidas de protección, que es asegurar la integridad personal de quien denuncia. Pero también aseguramos y protegemos al denunciado. Dice, ¿por qué? Dirán ustedes, ¿no? Porque si bien es cierto, la medida de protección protege a la víctima para su integridad personal, también protege al denunciado porque al ponerle medidas coercitivas, evita que él o ella cometan actos de mayor gravedad que pueda implicar la privación de su libertad y por lo tanto, si estamos como integrante del grupo familiar de una pareja, en una situación muy grave como el feminicidio, que es lo que pretendemos evitar, es de que los niños se quedan huérfanos y el padre está privado de su libertad y por lo tanto tenemos que haber un acogimiento familiar, una tenencia provisional a lo familiar, pero ya lo sacamos del contexto, ¿no? Pero si empezamos con un hecho, digamos, de violencia iniciada, ¿no? Comenzada y que las medidas de protección bien ejecutadas, que eso vamos a hablar también el día de hoy, bien ejecutadas, busquen asegurar que la familia viva o no viva, mejor dicho, en un marco de violencia, estamos protegiendo tanto a la víctima, tanto al denunciado para evitar hechos más graves y a la familia en general. Entonces, es una protección integral lo que busca las medidas de protección bien ejecutadas, ¿correcto? Entonces, lo que se tiende justamente es evitar procedimientos, digamos, dilatorios, que discriminen, etcétera, etcétera. Y esta sentencia que señala el Tribunal Constitucional, la 37.8/2019, que los y las invito a leer, hace un análisis muy interesante, que como dije, ya nosotros ya lo veníamos realizando en algunos artículos o investigaciones, en el sentido de que ante la situación de integridad física y psicológica de la víctima y la vida misma, y el derecho de defensa del denunciado, hay una colisión que el juez tiene que ponderar, ¿está bien? Y en esa ponderación nosotros vamos a ver primero cuáles son los principios que colisionan, que ya los he mencionado y lo tienen ustedes en la diapositiva, ¿correcto? Y ahí le agregamos también el derecho de salud en esta situación de emergencia sanitaria. Tenemos otro principio más, ¿correcto? Y tenemos la idoneidad, la necesidad, y hay que ver si existen otras medidas que podrían garantizar el derecho de defensa de la persona. La integridad física y la integridad física y psicológica. En la integridad física y psicológica, ¿habría otra medida? El retardo de las horas, del tiempo, en esta situación en la cual las personas están hacinadas en su casa, en la cual no tienen comunicación con el exterior, la urgencia de dictar las medidas de protección, ¿no prima? Por supuesto que sí. El derecho de defensa de la víctima, si por ejemplo yo doy una medida de protección de retiro del hogar, ¿vulnera el derecho de la víctima? Por supuesto que sí. ¿Debió ser escuchado? Por supuesto que sí. ¿Existen otras posibilidades para que ese derecho de defensa se le pueda dar? Sí. ¿Cómo? Derecho a doble instancia. En derecho de doble instancia, ya, yo salgo por urgencia, porque cede el derecho de defensa ante la integridad física. Pero yo puedo hacer ejercicio de mi derecho de defensa, sí, en la doble instancia, ¿correcto?
porque yo en la doble instancia voy a solicitar que se deje sin efecto la medida de retiro porque quiero regresar a mi casa. Y ya la víctima protegida va a poder ser escuchada ante el superior. ¿Está bien? ¿Dónde más puedo hacer ejercer mi derecho de defensa? En la fiscalía. ¿Correcto? Este hecho, si bien es cierto, el juez me dictó mis medidas de protección, este hecho no sucedió. Y tengo los elementos para acreditar que ese día yo no estuve ahí, que la víctima mintió, todo lo que quieran como contradicción a la denuncia presentada por la víctima, ¿correcto? Entonces cabe la posibilidad que se archive. ¿Dónde más tiene derecho a defenderse? Una vez que se archive el caso o va a comunicar el fiscal al juez de familia. El juez de familia ya, me imagino que pasará la emergencia sanitaria o por una audiencia virtual, va a convocar a los dos, porque ya la medida de protección ya está surtiendo efecto, o sea, ya se está cumpliendo, él ya no está en el hogar, ¿correcto? Él está luchando para que sea escuchado. Entonces, ahí el juez de familia los va a escuchar y va a decir, bueno, de repente esta situación ha cambiado, ¿no? Entonces, ya te escuché, de repente esta medida fue muy drástica, vamos a buscar otra medida más razonable, pero en la urgencia de la integridad física y psicológica de la víctima, el juez de familia ya cubrió. Y en ese caso, al ver otras formas de que el denunciado puede hacer valer su derecho de defensa, cede provisionalmente. Y como bien señala el Tribunal Constitucional, y ya nosotros ya hablamos sobre eso, se posterga el derecho de defensa. No es que se elimina, no es que se deja en desprotección al denunciado, sino de que se posterga en otro estadio del proceso. Llámese segunda instancia, llámese estadio penal, llámese en la audiencia complementaria para el cese o variación de las medidas de protección. Pero el denunciado, si se dan cuenta, tiene más oportunidades de hacer valer su derecho que la misma víctima para que se le dicte una medida de protección. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, tenemos que buscar una medida de protección y cautelar que sea eficaz. Más aún en estas circunstancias en la cual las víctimas de violencia necesitan que se den medidas eficaces, porque la finalidad de la medida de protección, y ya estamos acá entrando al ámbito de tutela, es de que se interrumpa el ciclo de la violencia. O sea, que ese ciclo de clima de tensión, el clima de explosión y la luna de miel no continúe y vuelva de nuevo al clima de tensión, al clima de explosión y de nuevo a la luna de miel y no sale la víctima de ese ciclo de la violencia que bien lo dibujan de manera circular, ¿correcto? Entonces, lo que busca la medida de protección es interrumpir ese ciclo de la violencia. ¿Cómo? Y en eso tiene que ayudar la defensa pública. ¿En qué sentido? De que si yo apelo a mis medidas de protección, tengo que ver de que no solicitar, o sea, primero, no solicitar cualquier medida de protección, sino que la medida de protección sea la eficaz, para que el juez de familia tenga mejor análisis al momento de establecer la medida de protección más idónea, ¿correcto? Ahora, en esta circunstancia en la cual el juez va a resolver inaudita pars, la Defensoría Pública puede apelar, ¿correcto? De víctimas, me refiero, puede apelar, o el Centro de Emergencia Mujer puede apelar, ¿correcto? Y en ese estadio de la apelación, lo que va a tener que buscar es señalar la medida de protección que ha dictado el juez no es eficaz. O sea, no va a surtir efecto, ¿no? Y va a interrumpir el ciclo de la violencia porque nada tiene que ver con los factores de riesgo que se ha tenido que determinar en este estadio. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Y como decía, el fiscal penal tiene como prioridad la investigación penal y la responsabilidad del imputado, ¿correcto? Y por lo tanto, sí tiene que acreditar de alguna manera o generar convicción que los hechos de violencia sí se sucedieron, que en la escena del crimen sucedieron todo lo que ha narrado la víctima. En cambio, el juez de familia no. El juez de familia, los hechos de violencia van a ser una circunstancia que va a ayudar qué cosa fue que pasó, pero no es su prioridad. No es su prioridad. La prioridad para los jueces de familia es los factores de riesgo, que son importantes para dictar las medidas de protección. Entonces, y es por eso que juega un papel muy importante la ficha de valoración de riesgo, que ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en esta sentencia 37.8/2019, que lo pueden utilizar ustedes como sustento también,
que es una herramienta. La ficha de riesgo no es un medio probatorio, ¿correcto? Porque si decimos que es un medio probatorio, vamos a entrar a prueba tasada, que no es correcto tampoco. Vamos a entrar a prueba plena, vamos a entrar a cómo se puede acreditar si es una narración unilateral. Por eso que yo considero de que la ficha de evaluación de riesgo no es una prueba, sino, como bien ha señalado el Tribunal Constitucional, es una herramienta metodológica que ayuda al juez de familia a ver qué factores de riesgo tiene la víctima, ¿correcto? Entonces, lo que se va a debatir en audiencia, si estuviéramos en un estadio normal, sin aplicación del 1470, del decreto legislativo 1470, es que incidir en los factores de riesgo para que a cada factor de riesgo se dicte una medida de protección que pueda disminuir ese factor, ¿correcto? O ese riesgo, ¿correcto? Es por eso que los factores de riesgo son indicadores para valorar y predecir un peligro o daño futuro. Si los factores de riesgo dicen que es severo, entonces yo tengo que entender que la posibilidad de riesgo de hechos más graves es inminente. Y por lo tanto, las medidas de protección tienen que ser más fuertes. ¿Por qué no es vinculante los hechos de la denuncia, o sea, los hechos que sucedieron, y son más vinculantes los factores de riesgo? Explico. Ejemplo. El hecho que se denuncia son lesiones, ¿ya? O agresiones. 122 veces que vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces, agresiones o puede ser lesiones. ¿Está bien? No estamos ante una tentativa de feminicidio, no estamos ante tentativa de violación o violación, no estamos ante estas circunstancias, ¿no? Solamente estamos ante lesión. Y las lesiones se produjeron con objeto contundente. ¿Está bien? Podría ser la mano del imputado, podría ser un jarrón, podría ser cualquier objeto contundente. Pero en la ficha de valoración de riesgo hay una pregunta que se le indica: ¿tiene arma? ¿Usa arma? Y ella va a señalar sí, tiene arma. ¿Ha sido amenazada o amenazado usted con un arma? Sí. Entonces, si nos vamos estrictamente a los hechos de la denuncia, en la escena del crimen no hay arma de fuego. ¿Se dan cuenta? Pero en el factor de riesgo sí hay un arma de fuego, porque nadie va a negar que un arma de fuego es un factor de riesgo, ¿correcto? Porque si la violencia se incrementa, esa arma puede ser parte importante de un hecho delictivo y de violencia más grave hacia la víctima. Entonces, el juez de familia no va a esperar de que los hechos digan que hay un arma o que probablemente el policía o el fiscal penal no haya indagado sobre el arma porque no es materia de su investigación. Pero para el juez de familia sí es importante que esa arma esté en la casa y por lo tanto está facultado ahorita una medida de protección de confiscación o retiro de ese arma, ¿no? Y si es policía o es efectivo de seguridad, de que ese arma esté bajo la seguridad de un superior y que no llegue esa arma, o sea, que solamente sea para la situación laboral y que no llegue esa arma al hogar. ¿Se dan cuenta? También va a haber otras circunstancias que van a ver los factores de riesgo, por ejemplo, se me ocurre ahorita, acordando de la ficha de evaluación de riesgo, si se le prohíbe estar con amigos, amigas o familiares. Y probablemente diga sí. ¿Hace cuántas semanas? ¿Hace precisión en la ficha de evaluación de riesgo? Eso no es trascendental para la investigación penal, no necesariamente, ¿correcto? Pero sí es importante porque es un factor de riesgo. Entonces tiene que buscar libertad a la víctima y ver cómo psicológicamente le ha afectado esa circunstancia. Y así podemos citar un montón de situaciones que tienen que ver con la ficha de evaluación de riesgo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, el juez y ustedes como defensa técnica o defensa pública tienen que tener en cuenta 3 estadios para que la medida sea eficaz. Y tienen que solicitar a los jueces que se haga de esa forma, ¿ya? Y que la medida de protección se haga de la manera que les voy a indicar ahora, con la finalidad de que haya una prevención eficaz de delitos mayores. Primero es la identificación
de la probabilidad de aparición de una conducta violenta en un intervalo de tiempo limitado, como bien lo dice, ¿no? Que es valorar el riesgo. ¿Cómo nos ayuda eso? Identificando los riesgos conforme a la ficha de valoración de riesgo, ¿correcto? Entonces, la ficha de evaluación de riesgo me va a decir qué factores. Por ejemplo, una persona menor de edad, de un niño, niña, adolescente. El ser niño, ¿ya? Su minoría de edad ya es un factor de riesgo, ¿correcto? El que la víctima mujer o adulta mayor, ¿ya? Ya es un factor de riesgo. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, todos los factores de riesgo yo los tengo que identificar. Ahora con los jueces de familia hablamos, yo sé que todos los jueces no estamos intentando de que esto es nuevo para todos y todas, pero ustedes como abogados van a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, la valoración de riesgo es el juez tiene que motivar su resolución en base a todos los factores de riesgo que puede encontrar, tanto en la ficha de valoración de riesgo, tanto en la declaración de la víctima, en la declaración del imputado, en la declaración testimoniales que está en la investigación policial, como también en denuncias anteriores que lo podemos ver del SIG, como también en una instancia normalizada, o sea, sin COVID-19, en las audiencias, ¿no? Porque volverle a preguntar, y está prohibido conforme a la modificación del reglamento de la ley 364, a que si ya declaró en comisaría, ya no debería declarar sobre los hechos en el juzgado de familia. ¿Por qué? Porque el juzgado de familia no investiga. ¿Qué es lo que se le tiene que preguntar a la víctima? ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Qué factores de riesgo tienes? ¿Qué persona puede colaborar contigo? ¿Qué amistad, qué familiaridad? Si la llamamos en una situación de emergencia, puede acudir a tu llamado. Incidir sobre el arma. ¿Por qué tiene el arma? Hay facilidad de que él consiga otro tipo de arma, sí, porque él está metido en una banda, etc. Esos son factores de riesgo. Eso es lo que le debe interesar en la valoración del riesgo que tiene que establecer el juez de familia que va a dictar la medida de protección. Luego, la categorización del riesgo. Y ahí ya vemos los niveles de riesgo, ¿no? Leve, moderado y severo, ¿no? Clasificamos en niveles, en sistema cuantitativo, qué nivel tiene. Normalmente, hasta ahí se quedó todo, ¿no? Hasta ahí podemos hacerlo. Pero viene la parte más trascendental y que ustedes cuando tengan que apelar la medida o tengan que hacer un informe oral en la audiencia, ¿correcto? Que son las dos estadios en los cuales ustedes pueden participar o presentar un escrito para variación. La importancia de la gestión del riesgo, que implica la intervención interinstitucional. Es decir, el juez de familia se convierte en un gestor, así como es director del proceso, en un gestor, pero ya no del proceso, sino del riesgo. ¿Qué implica eso? Que el juez tenga que determinar este factor de riesgo, ¿cómo lo protejo? Por ejemplo, el arma, su cama. ¿Está bien? Ya. Yo digo, ya que lo recabe su cama, punto. ¿Ese es el gestor del riesgo? No. Entonces, ¿qué más falta para ser gestor de riesgo? Ya tengo la institución. Por lo tanto, la institución es responsable, ¿correcto? Pero ¿quién lo debería llevar? El arma. ¿Quién debería incautar el arma? ¿Está bien? Un efectivo policial. No puede ser el secretario, porque ya nos ha pasado anteriormente, cuando no se tenía mucho conocimiento, lo hacía el secretario y a veces el arma estaba cargada o estaba activa, se puede generar más situaciones distintas, o al momento de incautar la persona puede agarrar el arma, hacer disparos al aire, disparos a la víctima. La situación puede empeorarse si es que no se hace de manera gestionada y correcta. Entonces, el juez tendría que comunicarse con, o si la defensa pública puede dar ese dato, a veces el Ministerio de la Mujer, sobre todo los que están en comisaría, los de comisaría, señala quiénes son los efectivos policiales que están encargados de la ejecución de medidas de presión, fulano y sutano. Entonces, el efectivo policial encargado de la comisaría, de tal comisaría en la sección de ejecución, en la cual información previa se ha determinado que son fulano y sutano, tienen que recabar, confiscar el arma de fuego, ¿correcto? En el domicilio tal, de la persona tal. ¿En qué plazo? ¿Cuánto plazo tiene para comunicarme? ¿Se dan cuenta?
¿ya? ¿Qué responsabilidades tiene esa persona identificada y meter al comisario también ahí, porque ese comisario es otro gestor, si es que no cumple con la orden acatada? Entonces, cuando llegue las medidas de protección respecto a ese factor de riesgo, entonces la policía no va a estar, ¿y esto cuándo? Esto déjalo acá, o sea, acá no, ¿en qué plazo? ¿No? ¿En qué momento? No hay que esperar. No hay que comunicar. No, porque como está redactado de una manera en la cual el juez está gestionando, ¿no? La medida de protección, tiene que cumplir su eficacia. Tiene que cumplir. Si señala, ¿no? Rondas inopinadas, a secas, ¿quién va a hacer la ronda inopinada? ¿Qué efectivo policial? Entonces, si el juez dictó la medida genérica, la defensa pública podría averiguar quiénes son, por ejemplo. Vamos a suponer, sucede, ¿ah? Porque los jueces, ustedes ya saben a mis colegas, ¿no? Algunos van a decir no, sí, no, pero si la defensa pública ayuda, los abogados ahora tienen que ser como los abogados de otros países, que son abogados investigadores. Yo sé que es difícil, pero vamos a tener que acostumbrarnos a eso, sobre todo en un sistema garantista como el derecho penal, ¿no? Los abogados investigadores. Entonces, si yo presento por escrito o en oral, Sutano y Fulano son efectivos policiales de la comisaría, o solicito mediante oficio como Ministerio de Justicia, ¿quiénes son los efectivos? O sea, tengo un documento oficial de quiénes son, cuál es el número telefónico para las víctimas, tengo documentos oficiales, o que oficie el juez. Entonces, vamos a encontrar quién lo va a ejecutar, quién va a hacer las rondas, cada cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienes si tú no haces la ronda? Entonces, el juez se convierte en un gestor del riesgo, ¿correcto? Y finalmente pasamos a la última diapositiva. Y eso nos va a ayudar a nosotros a establecer que la facilidad que se puede ejecutar la medida de protección, porque el abogado también o sea, va a ir con la... Oiga, acá dice fulano de tal, ¿quién es fulano de tal? Su oficial, acá, y hay apercibimiento. Yo como abogado, si usted no lo cumple, yo voy a solicitar el apercibimiento ahorita mismo, porque acá el juez le ha dado 24 horas. Mira qué hora es, ya se venció el plazo. Yo ahorita mismo pido, y todos van a empezar a moverse. Pero si dicta una medida general, y otra cosa importante, a veces cuando se dictan medidas generales, digamos entre comillas, planchazo, todos son rondas inopinadas. Entonces el efectivo policial ya no sabe por dónde empezar con las rondas inopinadas. Pero no necesariamente ese sea un factor de riesgo. Porque si ya di el retiro del hogar, ¿no? De repente la ronda inopinada no va a ser semanal ni mensual. De repente un informe respecto a la situación jurídica de la víctima bastaría. Entonces ya no tenemos a todos los efectivos policiales haciendo rondas inopinadas a todos, no tenemos a las asistentes sociales haciendo visitas sociales a todo el mundo, sino vamos al factor de riesgo importante que necesita ser cubierto, ¿no? Entonces, solo así, como bien lo dice esta última diapositiva, cumpliremos con el objetivo de neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, porque se convierte en eficaz la medida. Cumple la finalidad de resguardar la integridad personal de la mujer y garantizar el derecho de llevar una vida libre de violencia. Pero también es importante, y es algo que no debemos dejar de lado, que si bien es cierto, no tiene nada que ver con la etapa judicial, pero sí con la preparación de los efectivos policiales y de las instituciones que deben ejecutar. Si bien es cierto, la ley establece que la ejecución está a cargo de la Policía Nacional, no es menos cierto que el juez puede dictar medidas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Involucrar a otras entidades públicas y privadas como medidas de protección. Como por ejemplo, si yo quiero empoderar a la víctima porque nunca ha trabajado, tengo que involucrar a el Ministerio de Trabajo con sus políticas y con sus programas para que se pueda empoderar la mujer, ¿correcto? Si el niño o niña adolescente está involucrado como víctima de violencia, tengo que involucrar a la familia extensa, ¿no? Pero a la vez tengo que involucrar a la unidad de protección especial para que haga una investigación tutelar en el sentido de cubrir los riesgos de desprotección que tiene este niño, sin necesidad de que vaya a un albergue, porque la institucionalización es última ratio también.
está con la familia extensa, pero ¿quién va a hacer ese seguimiento de la familia extensa? Para que el niño no caiga en nueva violencia o los victimarios lleguen a esa familia extensa a perturbar, ¿no? Entonces esa responsabilidad la tiene la Unidad de Protección Especial para cubrir los factores de riesgo, ¿correcto? Entonces, no puede ser de que se dicten las medidas de protección y que ninguna institución quiera cumplir, sobre pretexto de que yo pertenezco al Ministerio de la Mujer, yo pertenezco al Ministerio de Justicia, yo pertenezco a la Policía Nacional y mis jefes son estos y usted es el juez, será muy buen juez, pero no está dentro de mis competencias ni mi responsabilidad. No, la ley 36.4 es una ley que busca, es una ley multisectorial. Consecuentemente, responde multisectorialmente. Todos y todas, entidades públicas y privadas, estamos llamados a cumplir lo que el juez dicte en la medida de protección. Por eso es importante los apercibimientos. Otro que tenemos que trabajar es con la Policía Nacional para que la ejecución cumpla el objetivo y la finalidad. Porque si la ejecución no se hace de manera correcta, no se va a cumplir con neutralizar o minimizar los efectos nocivos, ni tampoco con resguardar la integridad de la víctima, porque va a ser un mero papel, y la víctima ya se cansó de un mero papel, más aún en esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces tenemos que preparar mucho a los efectivos policiales que ejecutan las medidas de protección. No puede ser que se le brinde a la víctima un número telefónico y se le diga, usted tiene que llamar a ese número telefónico y nadie conteste la llamada. Y si en buena suerte contesta la llamada, dice que van a ir, pero nunca llega, ¿correcto? Y así con la ejecución de las medidas de protección, ¿no? Yo creo que resolviendo con la gestión del riesgo, o sea, estableciendo todos los parámetros que tiene que cumplir la persona que va a ejecutar las medidas de protección, va a ayudar, sobre todo para la defensa, porque la defensa va a decir, este es orden del juez, acá dice tal hora, tal fecha, eso va a ayudar. Pero hay otra circunstancia en que el efectivo policial todavía falta preparación y que si la defensa pública tiene a ver hacer capacitaciones con la policía, le voy a dar dos ejemplos sencillos que me parece importante. Tratar de buscar de repente gente experimentada en otros países como Colombia, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, que tienen la policía entrenada sobre eso. Por ejemplo, normalmente lo que se señala es que el efectivo policial tenga que ir al domicilio, no para notificar, porque la policía no notifica, pero sí para poner de conocimiento de la notificación, de las medidas de protección. Usualmente lo que hace el policía es llega a tocar la puerta, señora, por favor, acá hay una resolución, firme acá, firme allá, ok, gracias, hasta luego. Esa no es la finalidad que tiene para ejecutar las medidas de protección. Hay algo que a mí se me quedó muy grabado cuando dictaba charlas a los efectivos policiales es presencia policial. La policía tiene que ser presencia policial. Muy buenos días, se encuentra el señor fulano y tal, sobre todo primero al denunciado o denunciada, ¿correcto? Y entrevistarse de manera individual. Primero con denunciado, luego con la agraviada, ¿correcto? Y decirle, señor, señora, el señor juez o la señora jueza del tal juzgado ha emitido una medida de protección. Respecto a ello, usted está prohibido tales acciones, se le va a confiscar el arma, no ponga resistencia porque acá hay apercibimiento, porque el juez también tiene que poner los apercibimientos para la víctima. Y hay apercibimientos de multa, de detención por 24 horas. En ese momento el juez puede determinar si al incumplimiento de detención por 24 horas y facilitaría la labor del efectivo policial. O orden de cerraje, de allanamiento, que la ley lo dice, pero si lo colocamos en la gestión de riesgo, que es lo que falta, que es lo que tenemos que incidir y ustedes como abogados van a tener que en sus escritos colocar gestión de riesgo, en ese sentido, va a obligar de que el policía tenga también más rápido y más expedito su trabajo al momento de ejecutarlo, porque no va a tener miedo, porque es una orden judicial, ¿correcto? Entonces llega, si usted se resiste, usted lo puede detener por 24 horas en este mismo momento. ¿Está bien? Fírmeme el acta acá, fírmeme el acta allá, pero la manera de decírselo va a causar un impacto en la persona denunciada. Y lo mismo va a suceder con la persona agraviada, porque lo que le dice, señora, nosotros estamos acá para protegerla en cualquier momento, ¿no? Se le va a confiscar el arma a su pareja, a su expareja, o al padre de sus hijos, o respecto de sus hijos porque es la violencia de un niño, o a su hijo porque es una persona adulta mayor quien es víctima de violencia, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y le vamos a dar protección. Pero esa protección tiene que ser efectiva, porque si después se va el efectivo policial y la víctima llama y al final no van a contestar la llamada, no va a tener sentido, es una burla.
y el denunciado va a decir, bueno, eso no me sirve para nada, la policía no hace nada, este es un papel, lo rompo y causamos más perjuicios que soluciones. Y por eso es que siempre digo, y este es el otro ejemplo que le quiero traer a colisión para ir acabando este tema, es de que si tengo un número telefónico y la víctima llama, yo no tengo que decir, oiga, ya vamos a ir y cuelgo. No, tiene que hacerse el seguimiento desde el número telefónico mientras que va la policía al lugar de los hechos. Por ejemplo, buscar la tranquilidad de la víctima, ¿no? Buscar la tranquilidad, señora, cálmese, yo le voy a ayudar hasta que llegue el patrullero, yo le voy a ayudar. Dígame usted dónde está la persona que ha llegado a su domicilio, ¿correcto? ¿Quién es la persona que llegó a su domicilio? Fulano de tal. ¿Dónde se encuentra? Está todavía. ¿Ya ingresó? No, todavía. ¿Qué está haciendo? Está pateando la puerta. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Me dejo entender? ¿No? Tiene armas por ahí para que tenga que esconderla. ¿Por qué es importante? Porque si entra el denunciado y encuentra un cuchillo, encuentra un arma de fuego, o bien sucede de que el denunciado lo coge para agredir nuevamente a la víctima, o sucede al revés, que la víctima lo coge para defenderse y la situación se empeora. ¿Correcto? Entonces, otra cosa que se le dice, señora, usted puede salir de ese lugar con sus hijos sin necesidad de que salga por la puerta principal. Sí, tengo un patio. Ok, ¿puede salir por el patio? Sí, puedo salir por el patio. Salga porque la persona víctima se encuentra en un shock, ¿correcto? Y por lo tanto se le tiene que guiar para que pueda salir del recinto. Y eso de alguna... Y llega el efectivo policial y la víctima se siente realmente protegida. Es un trabajo arduo, sí, pero esa es la función que busca la ley 3036-4 de acuerdo a la ejecución, no un saludo a la bandera, disculpe que utilice ese término, o que sea solamente un documento de papel. O sea, no podemos convertir la justicia de papel, ¿correcto?, cuando tiene que ser una ejecución eficaz. La medida de protección tiene que ser eficaz. ¿Y por qué les hablo esto? Porque si bien es cierto, tenemos que trabajar con los jueces y juezas, definitivamente es una norma relativamente nueva, hay que seguir trabajando con los jueces y juezas, hay que seguir trabajando con la Policía Nacional, pero ustedes como defensores públicos de víctimas en esta área del ámbito de tutela van a ayudar mucho en sus escritos, en su intervención oral, en su intervención en comisaría para ejecutar las medidas de protección, si es que pedimos a los jueces que la medida de protección genere una gestión de ese riesgo y saber con precisión qué es lo que se va a hacer y con los apercibimientos de ley para que yo como abogado pueda ejecutarlo de la manera más eficaz posible. Y lo mismo que sucede en la comisaría cuando el abogado tenga que solicitar la ejecución inmediata de las medidas de protección. Bueno, este es el primer taller, espero que les haya gustado, muchísimas gracias, bendiciones para todos y todas, y ya pronto estamos con el segundo punto, que ya es el ámbito penal. Muchísimas gracias.